Colocan acá lo siguiente: sabemos del peso de nuestras acciones, cómo cargamos con ellas en la sumatoria de nuestras reencarnaciones, cómo no nos agobian por acumulación y peso en la conciencia. El sentimiento de culpa está muy relacionado a la capacidad consciente de relacionar elementos, de relacionar acciones, coyunturas, consecuencias, comportamientos. Pero también una gran parte de ese proceso es de derivación o consecuencia subconsciente. Alguna vez nosotros en estas charlas hablamos del subconsciente, diciendo que es un gran reservorio donde infinidad de elementos están guardados, están archivados. Y parte de esa infinidad de elementos están relacionados precisamente a acciones que pudimos haber ejecutado de corte negativo, ambiguo, inestables. En definitiva, todo aquello que hicimos está en el subconsciente, pero la persona seguramente está haciendo, obviamente, relación a cómo cargamos con tanto bagaje de cosa tan mal hecha. Y cuando hablamos de subconsciente, señalamos en oportunidades que el subconsciente se va purificando. No es el mismo subconsciente en términos acumulativos el que hoy tenemos con este estado de conciencia que el que tuvimos hace 5, 6 o 10 encarnaciones atrás, o vaya a saber cuánto o cuántas. A medida que el ser se va expandiendo en conciencia, su subconsciente, como señalamos en otras oportunidades, va pasando por purificaciones. Existen en los niveles internos jerarquías que operan con la propia conciencia interna, en la limpieza, en el ordenamiento, en la síntesis del patrón subconsciente. Ya con lo que algunos de nosotros cargamos en una sola encarnación en la presente tenemos para tener cargo de conciencia. Imaginen si fuera acumulativo ese tipo de efecto. En realidad, el subconsciente, como cualquier otro elemento, va pasando por purificaciones, por ampliaciones, por sublimaciones, por transmutaciones, hasta que en algún momento de nuestra trayectoria evolutiva va a ser sintetizado, va a ser llevado esencialmente y puntualmente a una síntesis y va a dejar de operar como nosotros hoy lo conocemos y como nosotros hoy nos servimos de él. Porque el subconsciente es una herramienta evolutiva importantísima. Nuestra conciencia interna tiene en el subconsciente un reservorio precioso que ella activa, que ella manipula, que regula particularmente en beneficio del proceso que la conciencia integral del ser tiene que desenvolver en cada etapa. Simplemente no cargamos con peso extra porque cuando es necesario de nuestro subconsciente vamos siendo liberados parcialmente, gradualmente, cíclicamente de aquellos elementos que ya no sirven en él. Si estos, nuestros comportamientos actuales, no necesitan de que ciertas cargas subconscientes estén presentes, esas cargas se transmutan, se limpian, se purifican. Por eso ningún ser carga con aquello que no necesita. La ley es perfecta en ese sentido. Nosotros a veces nos imponemos, mediante comportamientos inadecuados o una concepción o interpretación errónea de la realidad, cargas que ya no nos corresponden llevar. Muchos de nosotros estamos liberados de una gran cantidad de cuestiones e ignorando esa liberación, e ignorando esa nueva condición, e ignorando las posibilidades que se nos abrirían, entendiendo eso, estamos ahí como esclavizados de aspectos que ya no tienen realmente peso para nosotros porque, insistimos, fuimos liberados de ellos. Ninguno tiene que estar pendiente de cargos o culpas. La energía es perfecta en su accionar. Solo permite que los seres carguen con aquello que todavía es necesario para ellos. Por eso los seres tienen que aspirar genuinamente a asistir la energía de liberación que continuamente los toca. Los impulsos internos, los impulsos que ofrece nuestra conciencia interna,
no son ninguna otra cosa que impulsos de liberación. Si cada uno de nosotros estuviera abierto a esos impulsos de liberación, dispuesto a que esos impulsos quitaran o colocaran para nosotros aquello que es necesario en cada ciclo o etapa, no sería necesario que estuviéramos pendientes inútilmente de cuestiones que la energía por sí misma ya tiene entre manos y no va a delegar en nadie particularmente. Cuando un ser se transforma, cuando un ser deja de ser lo que él era, deja de ser aquello que vino siendo hasta ese momento, automáticamente, en los niveles más profundos de su ser y en el propio subconsciente, incluido en esos campos, se produce una purificación, una limpieza, es decir, una liberación. Todo aquello que no está saldado en alguna medida, todo aquello que no puede ser asumido cuando todavía corresponde que se asuma, todo aquello que tiene que ser experimentado en algún grado y está relacionado, obviamente, a nuestras acciones pasadas, a nuestras vidas pasadas, sigue reservado en el nivel subconsciente en alguna medida. ¿En qué medida? En la medida que nuestra conciencia interna, las jerarquías, la energía y las leyes consideran que aquello tiene que estar a disposición. Un elemento, si fuera retirado del subconsciente, cuando no es conveniente, pasaría a ser un gran bache para el ser. ¿Qué podría suplantar aquello que tuviera que ser necesitadamente encontrado cuando fuera oportuno en el subconsciente? ¿Qué podría reemplazarlo? Nada. Estamos hablando de aspectos negativos como aspectos positivos. Cuando un ser conserva en el subconsciente elementos, es porque esos elementos todavía tienen un poder en términos evolutivos, tienen una función en términos evolutivos. En cuanto nosotros no necesitáramos aquello, sería sublimado, sintetizado, curado, porque el subconsciente, por ser una parte de la conciencia del individuo y también por ser una parte de un gran campo subconsciente planetario, también es destinatario de cura. El subconsciente, nuestro subconsciente, como su contraparte general y mayoritaria a nivel universal, también son elementos destinatarios de cura. Los aspectos de la cura, los aspectos de la transmutación, los aspectos de la purificación sobre el campo subconsciente de la humanidad y los individuos son digitados por las leyes, por las propias conciencias internas y por las jerarquías. Si algo está en nuestro subconsciente es porque no puede ser retirado de allí. Y si mediante algún proceso hipnótico buscara bloquearse algún elemento que todavía guarda un grado de actividad, porque los elementos en el subconsciente pueden guardar distintos grados de actividad, distintos grados de participación, cíclica, temporal o permanente, depende por el grado, sobre la conciencia del individuo. Si fuera bloqueado mediante hipnosis esa actividad o esa pulsión subconsciente, el ser podría ser gravemente dañado, y la consecuencia de ese daño podría extenderse a lo que resta de esa encarnación como a varias encarnaciones subsiguientes. Del mismo modo que si el individuo forzara abrir aspectos del subconsciente que no le corresponde a él conocer en su fase consciente, por eso están resguardados en el subconsciente. Cuando un ser, que esto es lo más común que ocurra, busca hacer una regresión, conocer de sus vidas pasadas y quiere meter mano en el subconsciente, ese ser no se pregunta por qué es inmaduro, no se pregunta, tal vez, por qué aquello está velado a mi conciencia, por qué aquello no está ofrecido abiertamente a mi conciencia. ¿Por qué? Debe haber un motivo. Ahora, ingenuamente algunas personas, sobre todo inmaduras espiritualmente, creen que el motivo por el cual no tienen acceso a esa información es precisamente porque tienen que hacer algún trabajo para tomar esa información, para captar esa información. Y efectivamente, la mitad del concepto es razonable y es cierto, tienen que hacer un trabajo, el trabajo de dejarse respecto a esa información, de ejercitar algún tipo de forzamiento o algún tipo de pesquisa y abocarse a atender esta vida que hoy tienen, este momento a momento. Porque si hay algo que beneficia el trabajo subconsciente, si hay algo que beneficia la cura del subconsciente, es el tratamiento de este hoy, de este eterno presente del modo más elevado posible. Entonces el ser abre el camino a la cura para su conciencia y dentro de su conciencia para el campo subconsciente.
hay dos corrientes que están como mixturándose. Hablamos de la cura del subconsciente, no precisamente porque hubiera algún intermediario para esa cura, sino la misma inteligencia de la energía y la voluntad de la energía, que cuando los ciclos o las etapas lo hacen corresponder o lo ponen en sincronismo, pueden generar efectos de cura. No hace falta que medie un curador para que un trabajo de cura o el efecto de la energía de cura operen sobre la conciencia o sobre un nivel de conciencia. Un curador puede ser una herramienta presente o no en ese proceso. Esto otro ya es esta cuestión de que algunos seres se adjudican la condición de liberar o de curar o de generar algún tipo de transmutación o purificación en otros mediante el uso de la voluntad. Quiere decir, casi es un acto de hechicería o de magia. En ese sentido operan otras cuestiones, pero siempre hay madurez espiritual y ambición espiritual detrás de todo esto. Aquellos seres que se prestan a esas manipulaciones, como aquellos que se ofrecen a ejecutarlas, tienen tanto algún tipo de inmadurez espiritual como de ambición espiritual o algún tipo de confianza o de energía de la confianza no suficientemente madura. Porque la energía de la confianza también tiene que pasar por fases de maduración. Un ser tiene que ejercitar la confianza, tiene que liberar la energía de la confianza. Pero cuando la energía de la confianza es colocada inadecuadamente, el ser va a tener retornos de eso. Porque también para confiar, el ser tiene que estar avanzado en el ejercicio de discernir. Todo aquello que está en el subconsciente como condición o cualidad está en los átomos permanentes. Nuestro subconsciente, a nivel que nuestro consciente, nuestra conciencia mental, nuestra conciencia emocional, nuestra conciencia etérico-física, son aquello o se conforman en relación a aquello que los átomos permanentes ofrecen, registran, regulan. Nuestro subconsciente, cuando encarnamos, tiene condiciones propias de lo que en los átomos permanentes, como un área de la conciencia humana, está presente. Nuestro subconsciente es un ámbito donde aspectos del campo emocional, aspectos del campo mental, aspectos también del campo etérico concreto, el físico concreto, están presentes y se complementan. Pero nuestro subconsciente como condición, cualidad, está precisamente conformado, acorde a lo que en cada encarnación también prefija esta condición o estos átomos permanentes, porque no puede tener cualquier tipo de condición la función subconsciente, sino aquella que los átomos permanentes regulan, ofrecen y prevén para esa encarnación. Esto es lo que dijimos recién de otro modo, que a medida que el ser se expande, se van viviendo procesos de transmutación, de cura, de sublimación del subconsciente. Cuando el ser se abre a su conciencia interna, quiere decir, se ofrece a su supraconsciente, a su ser superior, a su conciencia superior, él va pasando por elevaciones, va pasando por ampliaciones, va pasando por iniciaciones en ese sentido. A medida que él va pasando por esas ampliaciones, automáticamente la condición subconsciente ya no corresponde con las necesidades evolutivas. Es donde explicamos precisamente que al no haber correspondencia con las necesidades evolutivas, vivida la ampliación, la propia conciencia interna, las jerarquías y las leyes internas que ofrecen el marco para eso, generan una limpieza, una cura, una transmutación, una purificación del subconsciente. Por eso decíamos que ninguno de nosotros puede conscientemente tratar de hacer ese trabajo. Nosotros no podemos ni ingerir en el supraconsciente, ni podemos decir lo que vamos a limpiar o no en el subconsciente. Lo único que podemos hacer es intentar abrirnos camino hacia la ley interna, entrar en sintonía con sus aspectos, con sus ofrecimientos, en alineación, y lo demás se maneja internamente. El proceso subconsciente está en manos del supraconsciente. El consciente lo que tiene que hacer es estar abierto precisamente a los estímulos que el supraconsciente ofrece para que el consciente pase a ser también gradualmente una herramienta o una esfera de extensión del supraconsciente. El yo inferior tiene que ofrecerse al yo superior para ser una herramienta en el campo de la materia mental, emocional y concreta. Acá hay dos sueños que quedaron de la semana anterior. Uno
y de hace 15 días el otro. Y tenemos confirmación de que se tienen que tratar hoy estos sueños. El primero, que la persona dice que tuvo un sueño donde se veía todo como en un caos. Todo pasaba en cámara lenta y la gente no podía ponerse a salvo. Era muy desesperante. Terremotos y huracanes, todo junto. Las personas queríamos correr y solo lo hacíamos muy lento como unas tortugas. Yo sabía de algún modo que era en todo el planeta y quería decirle a los otros, pero hasta para hablar todo era en cámara lenta y no me alcanzaban las palabras para acompañar mis ideas. Todo era a destiempo. En algunas oportunidades nosotros dijimos que esta condición de soñar en cámara lenta o de sentir que uno es perseguido y quiere escaparse o quiere refugiarse o ponerse a salvo y solo puede hacerlo como si fuera en cámara lenta, es una manifestación en el sueño, un símbolo en el sueño, un reflejo en el sueño, posiblemente de estados de prueba a los que está sometido el ser o a los que se siente sometido el ser en ciertas etapas. Entonces no es extraño que cuando un ser en su estado normal de vigilia esté pasando por ciclos o etapas, donde él sienta que está puesto a prueba por la vida, que siente presiones, que siente que tiene que dar examen continuamente y eso lo apabulla, descargue todo este proceso, de algún modo lo refleje este proceso con sueños de estas características, donde quiere escapar y él no puede escapar. Ahí refleja la presión que le genera esa vivencia en el estado de vigilia. Acá la persona dice que todos corrían aparentemente en cámara lenta. Todos corrían en cámara lenta. Y dice que aparentemente ella percibía que el proceso de caos, terremotos y huracanes se daban aparentemente en todo el planeta, que ella percibía que en todo el planeta, que ella quería comunicárselo a los demás, pero que también no podía hablar, como que eso, hasta el hablar, era en cámara lenta, como que sus pensamientos y la capacidad de expresarlos estaban en una especie de desfasaje. Y esto es lo que está ocurriendo con toda la humanidad toda está siendo puesta a prueba, la persona veía a todo el mundo en cámara lenta, no se veía solamente ella. Esto realmente es lo que está pasando con toda la humanidad toda está siendo puesta a prueba, la humanidad está toda ante un juicio inminente en términos elevados de la palabra juicio, no en términos de condenación, no es un término condenatorio. La humanidad toda realmente está viviendo una prueba. Tiene que definir una situación que es una situación de prueba, es una situación realmente de prueba para la humanidad. Esto que el ser vivió fue un entrenamiento para que él aprenda a estar en la situación general de la humanidad y en su propia situación de un modo más equilibrado y sin sentir que está siendo puesto a prueba insanamente, injustamente, inapropiadamente. Porque él está acusando junto con los demás esto de que no podía correr, que no podía refugiarse. Quiere decir que él siente la situación planetaria como una prueba. Y ninguno de nosotros tiene que sentir la situación planetaria como una prueba negativa. Sí, como una prueba, como una coyuntura de orden superior que tenemos que aprender a asistir, donde tenemos que volcar la energía de nuestra conciencia, la energía de nuestro servicio, de nuestra asistencia en general. Y aprender a estar relajados, aprender a vivir en esta situación planetaria con la tensión justa, el grado de tensión adecuado. Y el grado de tensión adecuado ninguno de nosotros va a lograrlo, va a experimentarlo, identificado con los requerimientos del cuerpo mental, del cuerpo emocional. El grado de tensión justa nosotros lo vamos a experimentar y vamos a hacerlo nuestro realmente en la medida que podamos sintonizar la propia vida interna, la esencia interna. Porque es la vida interna, la conciencia interna, la que nos ofrece el grado de tensión justo, quiere decir el grado de relación con la energía adecuado para estar presentes en la materia. Si un ser se identifica con lo que la conciencia psíquica
propia, ajena y general del planeta le ofrecen, va a estar sobretensionado, va a estar superado en el nivel de tensión, porque todo aquello que procede de la capa psíquica es irregular, desarmónico, desequilibrado y desequilibrante. ¿Cómo podríamos estar en un grado de tensión justa, identificados con eso? Entonces, cuando la jerarquía dice que tenemos que aprender a estar con el nivel de tensión justa, está diciendo que nosotros tenemos que lograr un nivel de sintonía y alineación con la fuente interna, con la esencia interna, con las leyes internas, que regulen ese grado de tensión en nosotros, simplemente por empatía, que regulen ese grado de tensión en nosotros por una cuestión de afinidad profunda y no de la expresión o la aplicación o vivencia de las leyes de afinidad en términos psicofísicos. En este sueño, el ser está siendo entrenado y está siendo avisado que él no va a poder, en momentos de caos o de tensión, colaborar con la vida planetaria y con la humanidad si no muda la actitud que actualmente tiene y aprende a estar relajado y con el grado de tensión adecuado. Lo que tiene que hacer es reforzar su vínculo interior. Porque ¿de qué sirve que cualquiera de nosotros estuviera en situaciones caóticas si vamos a estar desbordados emocionalmente? Si nuestra mente va a estar bloqueada en su funcionamiento, si vamos a estar tan contracturados por el temor, el desequilibrio y la desarmonía que nuestro cuerpo etérico físico no va a poder responder a las necesidades concretas para los cuales van a ser convocados estos cuerpos. Es muy importante entender eso. Ninguno sabe si va a estar encarnado en el ápice de la evacuación planetaria, pero sí el ser tiene que custodiar continuamente como si él fuera a ser el último soldado en salir del campo de batalla. Todos nosotros estamos siendo entrenados para asistir el proceso de evacuación planetaria, el proceso de purificación planetaria, de rescate, pero el ser tiene que lograr ese grado de tensión adecuado, que es también el ejercicio de la instalación y de la confirmación del rescate en su propia conciencia. El ser tiene que experimentar ese grado de tensión, que es el reflejo de armonía y equilibrio interiores. Todos nosotros estamos siendo convocados para ese proceso. Cuando el ser ya está en un grado de compromiso y madurez adecuados, logra esa sintonía y esa alineación gradualmente. Cuando él no tiene ese nivel de compromiso, es difícil, porque quiere decir que él todavía tiene compromiso con todo lo que representan las fuerzas y los movimientos materiales, concretos. Todavía el materialismo como experiencia está para ser por él transitado en una medida lo suficientemente influyente en él, con una capacidad de llevarlo por otros caminos que no son el interno transitoriamente. El ser tiene que haber llegado a un nivel de adhesión interior, de aspiración interna, de vocación interna muy profundos. Si ese grado de vocación interna no está presente, es muy difícil. Para poder lograr esa alineación, el ser tiene que tener esa alineación como un propósito por sobre otros propósitos. Esa alineación, esa búsqueda de alineación para él tiene que ser la expresión de que él reconoce un propósito superior por sobre encima de cualquier otro propósito. Empieza a ser asistido. Hasta que él no llegue a ese estado, imposible. Un ser que está excesivamente relajado es un ser que está en un proceso de inercia de otra característica, pero es inercia igual. El ser que no puede salir de un grado de sobretensión está en un nivel de inercia, está expresando inercia. Un ser que está sumamente relajado y con un grado de distensión que realmente lo obnubila y lo anula, también está en un nivel de inercia, en un grado de inercia. La tensión excesiva como la distensión no sirven. Por eso la jerarquía no habla de distensión, habla de la tensión justa. Un exceso en términos de distensión como un exceso en términos de sobretensión anula la conciencia. El ser puede fluctuar, porque toda la materia fluctúa. Pero una cosa es la fluctuancia que nos permite ensayar continuamente con la renovación de experiencias, porque para eso estamos en la materia todavía, porque continuamente se nos ofrece
mediante la renovación de experiencias, otros aspectos de la evolución. Y otra cosa es esto de estar tan enquistados en los opuestos, bajo cargo de inércicos simplemente. Este otro papel dice: en un sueño veía Sierra del Cielo dentro de una gran esfera de energía o de fuego. Por momentos otras esferas similares aparecían y algunas de ellas eran inmensamente mayores y sumergían en su interior a las esferas más pequeñas, incluyendo Sierra del Cielo también. Eran imágenes muy conmovedoras y fuertes. Esto es instrucción. Acá la persona se le está mostrando cómo operan los campos de energía en los niveles internos. Es instrucción. La persona estuvo siendo instruida, recibió enseñanza. Por más que hay una actividad simbólica y un poder simbólico en cómo esta enseñanza fue transmitida a la persona, fue enseñanza simplemente. Sierra del Cielo es un ámbito material en cierto nivel y en otro nivel es otra cosa, es un vórtice de energía. A la persona lo que se le mostró fue la relación energética de la conciencia que nosotros conocemos como Sierra del Cielo, porque Sierra del Cielo es una conciencia, es un estado de conciencia. Por eso permite hacer experiencias evolutivas, porque es un estado de conciencia. Lo que a la persona le fue mostrado internamente fue eso, un estado de conciencia y la relación de ese estado de conciencia con otros estados de conciencia más profundos. Por eso es que por momentos esta persona veía el vórtice de Sierra del Cielo inmerso en una esfera de energía y a su vez todo ese contexto inmerso por momentos en esferas de energía todavía más amplias, más grandes, quiere decir más profundas. Lo que la persona veía en términos dimensionales, en términos de tamaño, en términos de abarcamiento, era un símbolo, porque la energía en sí no es algo que tenga límites tan precisos. Los límites de la energía responden a otros patrones, a otras leyes que no son estos patrones espaciotemporales, ni a las leyes de estas dimensiones, de estos niveles de conciencia. Pero a la persona se le ofrecía esto del modo en que lo podía interpretar y que lo podía capitalizar benéficamente. En la antigüedad se consultaban oráculos. ¿Cuál sería su equivalente hoy en términos evolutivos? Los oráculos tenían una función muy particular, porque eran vórtices de energía que podían estar compuestos por diferentes partículas, porque no eran todos idénticos. Eran vórtices de energía mediante los cuales se estimulaba a la conciencia humana de grupos, naciones o individuos para que entraran en contacto de un modo más profundo o más preciso con aspectos de la realidad que eran necesarios para esos individuos, para esos grupos o para esas naciones. Hoy los oráculos ya no tienen un sentido particular, por eso es que de modo abierto no funcionan como tales. ¿Por qué? Porque los seres están siendo estimulados para la guía interior. Los seres están siendo estimulados para ser guiados internamente, para ser guiados y esclarecidos por su propia conciencia interna, por su propia esencia interna, por su propio instructor, guía, maestro interiores. Los oráculos, de modo general, ya no sirven. Alguien podría decir, bueno, pero seguramente hay una gran cantidad de seres presentes en el planeta Tierra que no están en condiciones de ser guiados internamente. No son seres que estén en condiciones de poder recibir de un modo más o menos estable o efectivo estímulos internos, intuitivos. Sí, pero eso no hace al proceso o al problema. Porque las humanidades tienen márgenes y esos márgenes, esos ciclos, tienen una caducidad. Cuando una humanidad recibe estímulos y asistencia de un cierto tipo y grado y no los aprovecha, en algún momento son sacados de circulación esos estímulos o la forma en que esos estímulos eran ofrecidos. Si las humanidades o la humanidad, si las razas que conforman esta humanidad a lo largo de toda su historia
fueron recibiendo a través de ciertas herramientas, estímulos y asistencia. Si aprovecharon oportunamente esos estímulos y asistencia, luego vinieron otras formas de colaboración por parte de las leyes, de la jerarquía, de las energías. Si cerrado el margen o el ciclo o la etapa donde ese funcionamiento tenía que darse de ese modo, no hubiera sido aprovechado adecuadamente para que esas conciencias se expandieran o se reorientaran hacia la vida interna, eso no va a hacer que esas herramientas se eternicen y perduren indefinidamente. Por eso los oráculos terminaron desactivándose, porque estaban destinados a acompañar, asistir y estimular a la humanidad durante un ciclo. Y luego la humanidad, a través de esos estímulos y de esos acompañamientos, tenía que brindar a la conciencia planetaria y al universo sistémico en general una respuesta. Algunos no dieron esa respuesta. Según la jerarquía, la mayoría no dio esa respuesta. Los que sí hubieran respondido, que aparentemente es un 10% de esta humanidad, según la información de la jerarquía de instrucción, esos seres ya no necesitan oráculos, porque ofrecieron una respuesta a los estímulos evolutivos. Habiendo ofrecido una respuesta a los estímulos evolutivos y ya no necesitando los oráculos, los seres son asistidos y son llevados a otras experiencias, las de recibir instrucción, las de recibir revelaciones mediante el contacto, la alineación y la entrega a su propia conciencia interior, a su propia esencia espiritual. Acá preguntan si una mónada de un ser rescatable es una mónada que ya puede estar lista para ser reabsorbida por su regente. De modo general no. Si bien habrá excepciones, de modo general no. Estamos hablando de mónadas rescatables acá, en el planeta Tierra, porque no nos vamos a meter en un maizal que no sabemos a dónde va a parar, ¿no? Estamos hablando de un proceso de evacuación, de rescate, en una situación de juicio, de selección acá en el planeta Tierra. Mónadas rescatables en esta actual situación del planeta Tierra. Una mónada rescatable en esta actual situación del planeta Tierra no está para ser reabsorbida por su regente. Quiere decir, vivir la síntesis que permite al regente llegar a dar este paso tan trascendental que es la conversión en avatar. Una mónada rescatable del planeta Tierra lo que tiene por delante son experiencias bajo ley evolutiva superior y ley de ciclos. Todavía tiene toda una trayectoria cósmica inmensa antes de ser reabsorbida por su regente. Porque recién está saliendo de la ley de karma, le queda toda la experiencia a la ley evolutiva superior por delante, y luego toda la experiencia que demande en el grado que lo demande según esté previsto para esa mónada y ese regente, la ley de equilibrio. Recién acaba de salir del jardín de infantes, no puede ser reabsorbida por ese regente. ¿Por qué? Porque ese regente está haciendo experiencias recién ahora, a través de las conciencias monádicas, de las extensiones monádicas, fuera de la ley de karma, y comienza a ser ofrecido para ese regente el campo de la ley evolutiva superior. Así que falta mucho, mucho, mucho. Si alguno tenía algún tipo de aspiración en ese sentido, va a tener que esperar un poco. Guarda algún alimento para tanta espera. También respecto a las mónadas dicen, ¿qué pasa con las mónadas de los seres abducidos? Para quienes no lo sepan, mónada significa espíritu. Espíritu. Si esos seres son llevados a otros planetas para experiencias, ¿se interrumpe lo que la mónada está pasando como aprendizaje? En absoluto. Las experiencias que la mónada tiene que vivir no están supeditadas ni dependen de un grupo o de un conjunto de seres que bajo ley de karma andan haciendo experiencias de un planeta al otro, porque los seres extraterrestres de una evolución tan limitada como aquellos seres extraterrestres que eran quienes conducían o quienes concretaban estas abducciones, estos seres están todos bajo ley de karma, nosotros ya lo dijimos. No son seres extraterrestres que están bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclos o bajo ley de equilibrios. Son seres
que viven retrasos similares a esta civilización que nosotros componemos. Por eso hacen este tipo de trabajo de manipulación. Entonces, si una mónada va a ver que sus extensiones en un nivel de conciencia son abducidas, es porque de algún modo la trayectoria evolutiva de esa conciencia hizo que derivara en esa abducción, en esa experiencia kármica de la abducción, que no es una experiencia cuando se da obviamente entre universos que ambos están bajo ley de karma, porque los seres que están generando esa abducción están formando parte de un planeta que está bajo ley de karma, igual que nosotros. Entonces no es diferente a la manipulación que hacen los científicos acá con los animales en el laboratorio, las aberraciones del laboratorio, con animales, vegetales, con minerales, las aberraciones que hacemos con los reinos infrahumanos, también con humanos desde ya. No es diferente. Este proceso es un proceso que estaba previsto kármicamente para algunas mónadas cuando en un planeta como el nuestro se llega a un nivel de complicación kármico tan grande como este nivel de complicación que nosotros arrastramos y vivimos. Por eso no es que una mónada se ve sorprendida, violentada. Para la mónada no hay violencia ninguna. Lo que ocurre es que esa mónada, a través de sus extensiones, abrió la posibilidad, en base al comportamiento evolutivo que mediante sus extensiones transitó en la materia, abrió la posibilidad de vivir una abducción. La está viviendo, es una experiencia kármica más. Y la humanidad, a medida que violentara los espacios cósmicos exteriores, se iba a ir haciendo cada vez más merecedora y destinataria de estas abducciones. ¿Por qué la jerarquía tuvo que cerrar el acceso de seres extraterrestres de limitada o baja condición evolutiva para que no ingresaran más en órbita terrestre, para que no fueran más protagonistas o ejecutores de abducciones? ¿Por qué? Porque si no íbamos a empezar a ver cómo un proceso de ida y vuelta kármico se iba a empezar a agigantar y a instalar de un modo cada vez más ingobernable. Entonces, ¿qué hizo la jerarquía? Cortó esa posibilidad. Quiere decir, cortó la posibilidad, haciendo otra lectura, cortó la posibilidad de que ciertos efectos kármicos pudieran concretarse, que el cobro de ciertos débitos kármicos pudiera llegar a concretarse en base a la actitud y a la perspectiva que la humanidad liberaba respecto a su visión de la vida cósmica, porque la humanidad tiene una visión terrible de la vida cósmica, del cosmos en general, del espacio exterior, como le dicen comúnmente. ¿Cuál es esa visión? De usufructo. La humanidad, en cuanto pudiera ir avanzando técnicamente, iba a ser una saqueadora, la reina de las abducciones donde fuera que estuviera. Si no iba a meter algo en una nave es porque no le iba a entrar, porque todo lo que entrara lo iban a meter. La humanidad lo único que experimentó en estos casos fue simplemente un reflejo de condiciones y características que más o menos ella ya estaba dispuesta a ejecutar, a sostener y que estaban previstas en sus planificaciones. Entonces, estas mónadas simplemente vivieron experiencias kármicas que tenían que vivir en el marco de la ley de karma, porque por más que la ley de karma tiene en cada planeta condiciones únicas, excepcionalmente, como en el caso de las abducciones, se pueden generar acompañamientos o acomodamientos de corte kármico para que estas experiencias entre planetas que están o entre civilizaciones que están bajo ley de karma puedan concretarse. Las abducciones precisamente eran esto, seres que eran llevados a otros planetas o, sin ser llevados a otros planetas, eran llevados a naves extraterrestres de condición evolutiva, como la que decimos, que deja mucho que desear, o a bases en nuestro propio planeta a cargo de estos seres. Ahora, a partir de 1988, la jerarquía quitó esa posibilidad, restó esa posibilidad, y a partir de 1988 no hubo más abducciones. Sí hubo seres que fueron rescatados
por las jerarquías o contactados por las jerarquías y que vivieron experiencias en ese sentido puntuales, evolutivas y necesarias. Pero la abducción es una experiencia violatoria, es una experiencia de corte kármico violatorio. La abducción no cuenta con, por decirlo así, aspectos de armonía y equilibrio, sí con autorización interna del individuo, porque nada puede ser vivido si la mónada del individuo no autoriza eso. Pero que la mónada autorice eso no quiere decir que en los niveles más bajos de manifestación, en los planos mental, emocional y etérico-físico, aquello que en los niveles internos fue autorizado, no se lleve en estos planos a cabo como una violación o como un acto desarmónico violento, porque muchas mónadas autorizan que las extensiones vivan situaciones o coyunturas violentas o desarmónicas porque son necesarias para su evolución. Rapto o abducción son lo mismo en este sentido. Ahora, si se lo utiliza el término rapto simbólicamente como tomar un elemento de un lugar y llevarlo a otro, casi sin que ese elemento pueda decir conscientemente sí o no, o contra su voluntad, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de raptos que podrían ser interpretados como el contacto de algunos seres de la superficie terrestre con las jerarquías. Ahora, actualmente todavía se sigue hablando de la posibilidad de raptos o abducciones, de gente que ha desaparecido, que se cree que está raptada. Esto es otra cosa. En algunos casos son seres que han sido retirados del campo material de la vida por las jerarquías mismas, como ocurre y es muy conocido en centros como Iberá o a través de la energía de centros como Iberá, a través de la energía de centros como el Triángulo de las Bermudas o, más recientemente revelado, centros como Ancenusa que también permiten el intercambio de partículas entre campos, planos o dimensiones. Eso es otra cosa, responde a necesidades evolutivas. Es una forma de sintetizar el pasaje de partículas de un nivel al otro. Pero abducciones, como en ese momento, ya no, está cancelado. Pero también existen desapariciones que están a cargo de gobiernos y de entidades que pueden ser gubernamentales o paragubernamentales. De muchas cosas. De lo que se habla y de lo que no se habla que desconocemos. Porque realmente en este planeta ocurren muchas cosas que desconocemos y que realmente tienen que ver con la respuesta de los líderes o el compromiso o complicidad de los líderes mundiales con la oscuridad. Acá dice, siento por momentos muy fuerte la energía Casenuma. La percibo como una preparación. ¿Podría confirmar si esto es así? Si un ser siente profundamente y siente que es genuino, la presencia o la energía de una jerarquía es una preparación, es un acercamiento a la jerarquía. ¿Qué tipo de preparación es? ¿Cuál es el efecto que va a generar? O si tiene distintas fases ese efecto, eso lo desconocemos, no tenemos en este momento información. Pero si el ser percibe que ese estímulo es genuino, que su conciencia está siendo estimulada para percibir, y lo que es realmente importante, poder identificar la energía de una jerarquía en particular, eso es instrucción, eso es entrenamiento. Porque muchas veces los seres perciben movimientos de energía o perciben que en el campo de energía donde ellos están presentes hay alteraciones, modificaciones o corrientes de energía que interactúan con ese campo. Pero acá estamos hablando aparentemente de la identificación de una jerarquía. Eso es otra fase del entrenamiento de la conciencia. Porque nosotros, a lo largo de lo que reste de la transición planetaria, vamos a recibir todavía más profundización en términos de instrucción para el reconocimiento de energías. Nosotros muchas veces dijimos en estas charlas que el principal entrenamiento que hoy tenemos, o uno de los principales entrenamientos que tenemos, es el reconocimiento de patrones vibratorios. Cuando un ser percibe una energía y en el campo de la percepción de esa energía, en la práctica de la percepción de esa energía, reconoce que esa energía está relacionada a una jerarquía,
Eso es una fase puntual de la instrucción y el entrenamiento. Ahí vemos realmente cómo nosotros, más allá de las apariencias, cómo nosotros, más allá de lo evidente, del mundo formal, estamos siendo, no siempre conscientemente, pero estamos siendo muy profundamente entrenados para reconocer energías. En ciertos momentos del tránsito de la transición planetaria, nosotros solamente vamos a poder contar, por lo menos algunos de nosotros, los que les correspondiera estar en esas situaciones, solo vamos a poder contar con el reconocimiento de esos patrones vibratorios, con la capacidad de reconocer energías, porque el mundo formal va a ser todo un engaño. El mundo formal no va a poder ofrecer a la conciencia lo real. El mundo formal, antes de terminar con su desintegración y su disolución, va a ofrecer como nunca la mentira, el engaño, la ilusión, ¿se entiende? Porque nunca, como en esos momentos, el mundo formal va a ofrecer eso, ilusión, engaño, mentira. Aquellos seres que hubieran podido trascender las limitaciones de estar compenetrados exclusivamente con la forma y lo que la forma ofrece, y hubieran avanzado en la instrucción del reconocimiento de patrones vibratorios, esos seres van a poder evitar un gran desgaste de energía. Porque en gran cantidad de casos, solo el reconocimiento de patrones vibratorios le va a permitir saber qué es cada cosa, qué está del lado de la oscuridad y qué está del lado de la luz. Cuando los momentos finales se avecinen, una gran descarga de la capa psíquica se va a manifestar también en el mundo de la forma, tratando de engañar de un modo inimaginable a los individuos, tratando de llevar a la subyugación de la ilusión a los individuos. Solamente aquellos que pudieran percibir y diferenciar las energías de los campos de fuerza van a saber de qué se trata la realidad. Lo está reteniendo la jerarquía porque la humanidad no está en condiciones de asumir ese proceso de reversión de la capa psíquica al campo material concreto del modo en que se podría gestar si no tuviera precisamente un filtro. Esto ya ocurre. Las personas más lúcidas saben que ocurre y saben que mucho de lo que pasa en el mundo formal no es otra cosa que la proyección de, en alguna medida, la actividad de la capa psíquica del mundo astral y del contexto psíquico del planeta, de la humanidad misma. Pero esto está refrenado por la jerarquía, esto está sostenido por la jerarquía. Cuando la jerarquía considere que ya no hay nada que refrenar y que todos los acontecimientos que deban responder a la injerencia e influencia de las fuerzas involutivas tengan que manifestarse o concretarse, va a soltar ese filtro, va a soltar esa contención y el ápice de la evacuación, el ápice del rescate y de la purificación planetaria van a estar consumándose. Esto es un paseo por la plaza para todos nosotros. Por eso, pobre de aquellos que hoy se hacen problemas por estas estupideces que se viven en este planeta. Pobre de aquellos, porque no van a poder estar con equilibrio. Por eso ver tantos suicidios masivos, tanta locura. Ya hay locura increciendo, ya hay suicidios cada vez en mayor cantidad. Y sin embargo, esta capa psíquica está regulada y contenida, está filtrada en su influencia sobre la humanidad. Pero aquellos que hoy no puedan estar ante estas contingencias y crean que realmente este mundo es una locura como está, bien, no sabemos qué le va a deparar la mónada a esos seres, pero en caso de que les deparara estar en la materia, si no superan este estado actual, van a pasar pruebas muy críticas, realmente, muy críticas. Hoy, ante las visiones más traumáticas, más dolorosas, todavía, si respiramos hondo y tratamos de entrar en contacto con nuestro interno, pueden ser sobrellevadas. Lo que viene en términos de traumatismo, en términos de caos, de terror, es inimaginable. Del mismo modo que es inimaginable la acción y la revelación de la luz, como va a revelarse y va a accionar en los momentos del ápice de la purificación, del mismo modo el desbocamiento de las fuerzas involutivas. Nunca la humanidad imaginó que las fuerzas de la luz pudieran llegar a manifestarse como se van a manifestar,
pero tampoco nunca la humanidad, nunca, jamás pasó por procesos de ataque, asedio, influencia de las fuerzas involutivas como se van a vivir. Ambas cosas se van a vivir de un modo inédito, en voltajes y en volúmenes que para nosotros son inimaginables, absolutamente. Ni Julio Verne podría escribir sobre ellos. Acá nos colocan también en relación a esta jerarquía Casenuma, ¿no? Porque en definitiva es la relación a esta jerarquía. Dice, podría emplear o referir las nuevas conformaciones vinculadas a la laguna de Mar Chiquita y la jerarquía Akash-Shirin. Akash-Shirin no es la jerarquía, y el nombre es Nakash, Nakash con N, Nakash-Shirin, y es un conjunto de conciencias, más que una jerarquía, es una entidad. La entidad está compuesta por conciencias que también forman parte de líneas jerárquicas. Más que una jerarquía, Nakash-Shirin es un contexto energético, es una entidad que tiene una condición que la diferencia de otras entidades. Todos los Nakash-Shirin, porque no hay uno, no sabemos la cantidad que hubiera en actividad o en futura formación, no sabemos, porque es una conformación energética que tiene una condición o cualidad que se conoce como crística. Entonces, los Nakash-Shirin son conjuntos de conciencias, son entidades que responden a la energía crística. Esto no quiere decir que todos los seres que conformen un Nakash-Shirin sean de segundo rayo, sino que al conformar un Nakash-Shirin automáticamente responden a regencias de segundo rayo en el ámbito o en el contexto donde el Nakash-Shirin estuviera siendo requerido para su funcionamiento o convocado para su conformación. En este caso nosotros hacíamos referencia a un Nakash-Shirin en particular que funciona en la órbita lunar, en este momento en el satélite lunar. Este Nakash-Shirin está directamente relacionado a jerarquías Dergs que operan en uno de los espejos revelados Dergs en el mar de Ancenusa. Particularmente, una de las jerarquías, o la jerarquía que mayor interacción interna tiene, o coligación interna tiene con este Nakash-Shirin, es Casenuma, que es una jerarquía Dergs que trabaja directamente con la operativa, con la regencia de la actividad que se da en lo que se conoce como el mar de Ancenusa, en los niveles intraterrenos del mar de Ancenusa. Nakash-Shirin es una conformación de condición crística, es una conformación, una entidad de conformación crística. También nos comentan acá algo que habla de lo mismo en alguna medida. La persona dice, hablé hace poco con una amiga que me dijo que hace 2 o 3 años, estando con su marido en Mar Chiquita, una noche vio salir del agua y a lo lejos una luz muy potente. Primero esa luz se quedó como flotando sobre la laguna y después se elevó con rapidez y se perdió en el cielo entre las estrellas. Pienso que puede tener una relación con sus comentarios de Ancenusa. Ancenusa es con Z final. Acá está puesto las 2 veces con S. Ancenusa, con Z final. Y seguramente esto que esta persona vio y muchísimas manifestaciones que ancestralmente se han dado en el área de Ancenusa tienen que ver precisamente con este principio oculto, esta actividad oculta que Ancenusa sostiene. No es nada extraño que personas a lo largo del tiempo hubieran tenido experiencias que no comentaron o que no les permitió percibir que no era una experiencia aislada en un lugar cualquiera. Muchas personas a lo largo del tiempo percibieron que en Ancenusa hay una energía en particular, solo que no se les permitía por algún motivo, en términos de información, poder profundizar más esa percepción. Porque no habían llegado los tiempos para comprender la actividad de Ancenusa, el rol de Ancenusa, el trabajo que Ancenusa hace, pero sí simbólicamente. Como decíamos la otra vez, los anavirones tenían clarísimo que ahí había un proceso muy profundo. Ellos lo interpretaban a su manera. Decían que Ancenusa era una diosa y hablaban de la diosa Ancenusa y de ciertas características que tenía. Y como compartíamos la otra vez en una charla,
Hasta la sucesión vocal de Ansenusa y Casenuma es la misma, solo que ellos podían interpretar o percibir esa energía como Ansenusa. Hoy, revelada y actualizada para la conciencia, la función de esa jerarquía se muestra como Casenuma, pero la sucesión de vocales es la misma. Claro que seguramente esa visión de la nave emergiendo de la laguna es una manifestación de esa energía. Y cuando un ser está listo para un incentivo de esta naturaleza, para un estímulo de esta naturaleza, lo va a recibir. Casenuma es con K inicial, se puede escribir con doble A, Casenuma con H final o sin doble A. Se puede escribir Casenuma con H final, Casenuma sin H final, con H o sin H final, o con una sola A, Casenuma, y siempre con K. Dependiendo qué aspectos de la actividad de esa energía un ser contactara, podría percibir que es de un modo u otro, podría llegar a escribirse de un modo u otro, representarse mediante la escritura de un modo u otro. Algunos aspectos, por ejemplo el aspecto de Casenuma, que se escribe con doble A, ese aspecto de Casenuma tiene que ver con manifestaciones de poder muy profundo que esa jerarquía sostiene o ejecuta en relación a su asistencia al plano evolutivo. Por eso la doble A está mostrando ahí aspectos de voluntad-poder reforzados, mientras que otros aspectos de la energía de Casenuma están más cercanos, como posibilidad a la conciencia humana, al nivel consciente, más cercanos a la realidad consciente de la humanidad. En ese caso no necesitaría la inscripción, la doble A y posiblemente la H final tampoco. Casenuma es una entidad de alto nivel evolutivo, es una síntesis. Cuando expresa su energía en ciertos planos, puede expresarla bajo aspectos polares diversos, pero ya no podemos hablar en este momento de masculino o femenino. Estamos hablando de una jerarquía que maneja áreas del plano evolutivo y pertenece a un espejo como Erx en niveles inmensos. Es una jerarquía que participa de consejos, es un miembro de consejos, es un miembro que opera a niveles solares también. Casenuma tiene relaciones con Sirio, por ejemplo, en términos de energía. Entonces, estamos hablando de conciencias o de estado de conciencia que escapan a toda polaridad. La pueden asumir, y de hecho la asumen cuando es necesario, pero nosotros ya tenemos que empezar a romper la limitación de las polaridades. En una época, cuando comenzó el proceso de transición planetaria, cuando se hablaba de Mayuma se hablaba de una polaridad femenina. Hoy en día tenemos que hablar del regente solar, pero como una síntesis de polaridades, y ya no como una polaridad femenina. ¿Por qué? Porque Mayuma asume aspectos femeninos como polaridad cuando es necesario, pero limitan su expresión. Tenemos que empezar a encontrar la síntesis. Estas polaridades que antes nosotros podíamos percibir actuando a través de una jerarquía u otra, eran simplemente adaptaciones de la energía de las jerarquías en función de nuestras limitaciones, no de las limitaciones de la jerarquía, sino de las nuestras. Hoy nosotros tenemos que entender que las jerarquías viven en relación a los aspectos polares posibles para nuestro planeta, nuestro sistema solar. Viven en un estado de manifestación andrógino, donde las polaridades están en síntesis en sus aspectos generales y mayores. Insistimos, puede ser que la jerarquía se manifieste bajo aspectos polares, pero eso tiene que ver con algún tipo de tramitería de estos niveles. Y tenemos que aprender a contactar, a percibir la energía en sus actividades más profundas y en su realidad más profunda. Por eso en estos momentos se están revelando jerarquías y actividades de esas jerarquías que antes se mantenían ocultas. ¿Por qué? Porque la conciencia humana tiene que ser encaminada a comprender la dinámica que la jerarquía asume y de la cual participa en el planeta. ¿Cuántos puñados de jerarquías conocemos? ¿Cuántas jerarquías conocemos? Casi nada conocemos. Casi nada. La jerarquía permanece oculta a la conciencia humana. Se va a revelar más ampliamente después de la transición, cuando la humanidad esté reinstalada. Pero ¿y cuántas conocemos? Apenas algunos cientos de jerarquías, si llegan a ser cientos, cuando son miríadas de conciencias jerárquicas, por decirlo de algún modo, miles de millones de conciencias que operan en el planeta. Entonces,
La jerarquía permanece oculta, lo que sabemos de ella es casi nada, casi nada. Los seres rescatables que logran una mayor impersonalidad, una mayor imparcialidad, una mayor neutralidad, que logran estar ante las situaciones sin comprometerse con las apariencias de esas situaciones, esos seres están colaborando para que aspectos de la androginia puedan comenzar a emerger, a instalarse en este universo. Cuando un ser ejecuta un pensamiento, un sentimiento, una acción neutra, lo que está estimulando en este universo es la androginia. Quiere decir la síntesis de las polaridades, porque ya ese pensamiento o esa acción no forman parte de un juego polar. Ya no son ni positivos ni negativos. Esos pensamientos, esas acciones son neutras, responden a la fuente interna de la vida. Y la fuente interna de la vida, en su contexto esencial, es andrógina. Las jerarquías todas tienen extensiones en la materia, con un grado de compromiso, con un grado de capacidad u otro. Las jerarquías que se revelan, automáticamente al revelarse están mostrando que tienen extensiones en la materia, quiere decir que tienen elementos mediante los cuales transferir al campo material sus condiciones. Nuestro grupo es un grupo que fue de algún modo signado por algunas jerarquías para revelar su manifestación y su existencia. Automáticamente el grupo tiene elementos que permiten que esas jerarquías se expresen, si no, no se puede revelar a través de un grupo, ¿se entiende? Cuando un grupo es una herramienta de revelación de un aspecto interno de la vida planetaria, de la vida solar o de la vida cósmica, es que hay una salida, hay un grifo por el cual se puede vertir eso. Por eso en el grupo es tan importante cuidar todos estos aspectos. El grupo tiene una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. El grupo tiene una gran responsabilidad entre manos. Y no es que sea el grupo un elemento excelente, eximio, es lo que hay. Y la jerarquía aprovecha del palo la parte buena que tiene. La parte mala seguramente no es lo que está aprovechando. No aprovecha nuestras dificultades, nuestras interferencias, aprovecha aquellos aspectos que estén más trabajados en nosotros, aquellos aspectos del grupo y de las partículas que lo componen, que sí están en condiciones de permitir que determinadas energías se vuelquen a este plano y que puedan ser reconocidas incluso en el nivel concreto de la existencia, tanto en el campo mental como en el campo emocional. La jerarquía no se revela si no tiene elementos que sirvan para acompañar esa revelación en cada nivel de conciencia. Aquí nuevamente nos preguntan en qué consiste la evacuación planetaria y qué papel desempeñan las naves para la humanidad. Esta consulta está muy trabajada en material grabado, en libros, en cuadernillos. De todos modos, sintéticamente decimos, la evacuación y el rescate son la asistencia que la jerarquía ofrece a la humanidad por la incapacidad de la humanidad de poder salir por sí misma a partir de su partícula más elevada, por salir motus propio, por sus propias condiciones, retirar su partícula más elevada del caos planetario. ¿Qué quiere decir retirar su partícula más elevada? Aquellos que hubieran respondido a la propuesta evolutiva. Como el planeta se complicó tanto kármicamente, los seres que respondieron evolutivamente por sí mismos no pueden retirarse del planeta. Están listos para otra propuesta, están listos para salir de la ley de karma, para retirarse de la influencia y la regencia de la ley de karma. Están listos para ser regidos por la ley evolutiva superior. Pero las complicaciones vibratorias, magnéticas, kármicas del planeta impiden que esas mónadas por sí mismas puedan retirarse. Entonces, ¿qué es el rescate? Es la asistencia a esas partículas que dijeron sí a la propuesta evolutiva para conducirla fuera del planeta en el momento en que el planeta va a ser restaurado en su equilibrio, que va a ser rearmonizado, que va a ser purificado. El rescate es eso. Es, por parte de la jerarquía, la asistencia a conciencias que transitoriamente no tienen la capacidad de desplazarse de un campo de vida donde ya no tienen salida evolutiva y donde toda experiencia de respuesta ya fue dada. Ahí se produce el rescate. Y luego del rescate, la purificación. Si no hubiera sido tan complicado, esto lo dijimos hace poco nosotros, en una charla, acá en un estudio en Sierra del Cielo.
si no se hubiera complicado tanto la situación de la humanidad, las mónadas rescatables, ellas, en un movimiento ceremonial interno, podrían retirarse del planeta. Incluso esto incluiría, en algunos casos, mónadas que podrían, por sí mismas, en dominio de las leyes materiales, retirar también los trajes inframonádicos, incluyendo los de la personalidad. Pero la situación magnética, vibratoria, kármica, es tan grosera, tan inestable, tan complicada, que entonces no pueden estas mónadas hacer eso. No pueden por sí mismas emprender sin asistencia de la jerarquía el cierre de la ceremonia en este planeta o en relación, mejor dicho, a las leyes que las rigieron o que les ofrecieron experiencias en este planeta hasta este momento. Ahí viene la jerarquía. Acá dice qué importancia tienen las naves. Para nosotros no son naves simplemente, son conciencias. Existen conciencias naves, existen naves tripuladas por conciencias, existen energías directamente operando en el proceso, leyes. Los seres de alto nivel evolutivo, sean intraterrenos o extraterrestres, quieran ser definidos como naves, como conciencias naves, como conciencias, como entidades, como energías, como leyes, porque en definitiva son las leyes las que vienen al rescate de los seres rescatables. Son las dinámicas de las leyes internas, es la dinámica de la ley interna la que viene al rescate de las partículas. Si no fuera la dinámica de la ley, ningún ser podría ser rescatado. Cuando la jerarquía opera un rescate, opera en el rescate, lo único que está haciendo la jerarquía es asistir y custodiar que los aspectos de la ley que van a consumar el rescate se preserven, nada más. No es otra cosa. La jerarquía no puede rescatar nada que no sea lo que la ley está gestando en el marco del rescate. La importancia es absoluta. ¿Por qué? Porque la humanidad está discapacitada simplemente para hacer lo que cualquiera de nosotros haría si está en un lugar donde las cosas se pusieron mal y ya no nos corresponden y está la puerta ahí y nos vamos. Ahora, si la puerta está cerrada, si la ventana está cerrada o si está abierta pero tiene rejas, ¿qué hacemos? Llamamos, como decíamos en aquel otro estudio, llamamos a los bomberos. Entonces vienen los bomberos, rompen la ventana o la puerta y salimos. Y aquí es lo mismo. Lo que hace un grupo de rescate, lo que hacen los bomberos, lo que hace Defensa Civil, es ni más ni menos que el símbolo de lo que hacen las jerarquías en el marco de un campo de existencia de estas características. El rescate es retirar seres, preservar seres de situaciones que no les corresponde vivir porque evolutivamente no guardan correspondencia con ellos. Lo que va a ocurrir acá en términos de purificación no guarda relación con los seres rescatables de modo general. Las instancias finales de la evacuación planetaria, de la purificación planetaria, son instancias donde, por decirlo así, va a haber ajustes de cuenta muy puntuales con seres que recibieron todas las posibilidades y kármicamente las desecharon. El ser rescatable es un ser que aprovechó en alguna medida el ofrecimiento evolutivo. El ápice del proceso de purificación planetaria no le corresponde ser vivido a la inmensa mayoría de los seres rescatables y sí solo a algunos de ellos que van a ser colaboradores de las jerarquías en la materia cuando esos momentos lleguen. La mayor parte de los seres rescatables van a ser retirados porque los acontecimientos desarmónicos, purificatorios, finales, no les corresponden. Quiere decir, no guardan correspondencia kármica con ellos, no tienen un débito kármico que los haga merecedores de ese tipo de acontecimientos. Mediante la evacuación son retirados los seres rescatables. Los seres no rescatables van a pasar por todo el proceso que correspondiera a cada uno de ellos en términos de sus débitos kármicos, en el marco de acciones o reacciones en tal sentido, y van a ser luego transmigrados, quiere decir, llevados a través de las distintas esferas cósmicas o campos de vidas cósmicos, a donde realmente la experiencia evolutiva que les correspondiera pudiera retomarse. Ningún ser es condenado en ese contexto.
Muchas veces dijimos, la energía crística va a conducir a estos transmigrados a cada uno de los niveles de conciencia, universos, planetas, dimensiones, donde realmente puedan retomar aquello que rechazaron inicialmente en este planeta. Pero van a tener que pasar por toda la contingencia que involucra la purificación del planeta. ¿Por qué? Al pasar por esa contingencia, ellos mismos también son purificados en alguna medida simbólica de las deudas con las cuales están comprometidos, que acarrean. No es que quedan sin deudas, por eso son llevados a universos más primitivos que están bajo ley de karma. Pero también al estar en la purificación planetaria, en el ápice de la purificación, como nunca el planeta pasó por un proceso de limpieza tan grande, ellos también son limpiados en alguna medida. Ellos también son purificados en una importante medida y quedan muchísimo más livianos, quedan más desimpedidos para poder hacer esta reinserción en determinado tipo de ámbitos más primitivos y bajo ley de karma. Los transmigrados son seres que se desplazan de un campo de la vida cósmica a otro. Un ser es un transmigrado cuando él sale de un planeta como puede ser la Tierra ahora y llevado a otro planeta, otro sistema solar, a otro campo de energía, otra dimensión. El transmigrado recibe cuerpos que son acordes a la experiencia que solo el planeta Tierra puede ofrecerle. Un transmigrado, antes de ser transmigrado, es un miembro de una humanidad como la nuestra. Y tiene un campo mental, un campo emocional y un campo etérico-físico que solamente nuestro planeta puede otorgarle como material de experimentación. Quiere decir, los cuerpos que nosotros tenemos, la materia mental, emocional y física, forma parte del reservorio de átomos del planeta. Solamente este planeta puede dar átomos mentales, emocionales o etérico-físicos como estos. Si nosotros somos retirados en condición de transmigrados, primero tenemos que devolver al reservorio de átomos del planeta toda la materia que nos reviste, la materia mental, la materia emocional y la materia etérico-física. Entonces vamos en conciencia para esos otros ámbitos. Nuestra mónada es llevada a esos ámbitos. Y cuando se instala en esos ámbitos, a esa mónada se le ofrecen mecanismos para tomar material del tipo que fuera de ese nuevo ámbito para la experiencia evolutiva que tiene que ensayar. Estos cuerpos no sirven en otro lado. Es solo la esencia del individuo que es transmigrada. Un ser rescatable, un autoconvocado, un ser rescatable que va a estar presente y no va a ser retirado, tiene algo que hacer ahí. ¿O no? Vivirlo del modo que fuera, es su tarea y lo que tienen que hacer. Por eso decíamos que es lo mismo. Si un ser rescatable tuviera que estar presente y pasar por algún tipo de traumatismo, es su tarea al mismo tiempo que lo que tiene que vivir. Ahora, de modo general, cuando algunos seres rescatables estén presentes en ya ciertos tramos de la purificación, es porque esos seres van a tener un poder de conciencia, una asistencia interna y una coligación con las jerarquías que le permita moverse como herramientas en la materia. De modo general es eso. Si no, no hay forma, no va a haber forma de estar en la materia. O sea, si un ser rescatable ya está presente en la materia, todavía encarnado, cuando casi todos los seres rescatables fueron retirados, es porque ese ser tiene condiciones muy particulares y la jerarquía necesita que ese ser esté ahí. O necesita que esté hasta cierto punto para entregar los trajes que luego la jerarquía va a utilizar, porque muchos de esos trajes van a ser utilizados por la jerarquía. En algunos momentos va a haber una gran cantidad de seres o una porción de seres rescatables que van a entregar ceremonialmente, mediante la transmutación monádica, los trajes a las jerarquías. Y en ese momento ellos viven el rescate. Ellos viven el rescate en el momento mismo en que entregan los trajes a la jerarquía y solo algunos miembros de la jerarquía, en poder de esos trajes, van a poder estar presentes interactuando en la materia. Porque esos trajes van a responder a las leyes de equilibrio, la ley evolutiva superior. Quiere decir, esos trajes van a ser como herramientas perfectas y sublimadas. Salvando las diferencias, van a ser como los trajes del instructor Jesús.
Quiere decir, van a tener una capacidad de sintonía y un patrón vibratorio de alta elevación que les va a poder permitir operar con herramientas de cierta naturaleza y en situaciones de cierta envergadura. Los autoconvocados son mónadas que están en esa condición, precisamente. La mónada está ofrecida hasta que la jerarquía decida que ella esté en el planeta. La mónada está ofrecida para todo. ¿Se entiende? En el marco monádico el ofrecimiento es absoluto. Y dentro del marco monádico existen los seres autoconvocados. Un ser autoconvocado no se torna autoconvocado en los últimos 10 minutos de la transición. En ese sentido, hay mónadas autoconvocadas que están ahí ofrecidas para lo que fuera en el marco absoluto de la transición. Ahí es donde encaja precisamente la figura del autoconvocado, que no es el ego o la personalidad, que llegado el caso pueden llegar a percibir o recibir informaciones respecto a su condición interna. Pero en realidad el autoconvocado es el ser monádico, es la mónada. En el marco de la transición van a existir mónadas autoconvocadas asumiendo tareas. Hay dos conceptos para el término sacrificio que tenemos que ver en este momento. Uno, el concepto que involucra a jerarquías o entidades que se hacen presentes en universos o niveles de conciencia que por su condición evolutiva no ofrecen las características para lo que ellos necesitan, pero que se hacen presentes en esos ámbitos precisamente para colaborar con la evolución de las partículas. En ese sentido, una jerarquía o una entidad está bajo ley de sacrificio. Se ofrece y opera en un nivel de vida o en un campo de energía que no ofrece para ella experiencias evolutivas puntuales, sino más vale la oportunidad de servir por sobre encima de cualquier otra cosa. Se dice que esa jerarquía o esa conciencia o esa entidad está bajo ley de sacrificio, de algún modo, obrando o asumiendo el sacro oficio. ¿Cuál es el sacro oficio para la conciencia? Elevar todo hacia el Creador. No existe otro sacro oficio que no sea ese. Cuando uno se sacrifica, lo que hace es ofrecer su conciencia para que todo aquello que involucre el contacto con su conciencia pueda recibir por parte de ese ser o de su energía la elevación hacia el Creador. Ese sería el sacro oficio. Desde ese punto de vista o desde esos puntos de vista tenemos que ver la pregunta que haces. Un ser puede estar en un campo de vida que no le corresponde en términos evolutivos, pero verse ofrecido para colaborar con las situaciones o las partículas que las padezcan. Entonces ahí eso está bajo ley de sacrificio. Esa condición, por parte nuestra, por parte de la conciencia humana, tiene que empezar a instalarse continuamente. O sea, el espíritu de sacrificio tiene que estar presente en nosotros y tiene que ir creciendo, instalándose en nosotros. Esto de ofrecernos para oficiar la vida y tornarla sagrada. Oficiar la vida, estar oficiando en la vida continuamente nuestra conciencia y tornarla sagrada, permitir que lo superior se exprese en la vida, que lo divino se exprese en la vida. Todos nosotros somos probados en ese sentido. Y está en el camino de todos nosotros ir avanzando en esta posibilidad de oficiar en la sacralización de la vida, en la divinización de la vida, en asumir ese sacro oficio en la medida que nuestra conciencia se va expandiendo, se va ampliando. Eso está en el camino de todos nosotros. Algunos lo estamos experimentando en un grado, otros en diferente condición, pero todos estamos ahí. Todos los seres que estamos ocupándonos de estas cosas, como muchas veces decimos, en alguna medida estamos siendo estimulados a percibir esas realidades, a profundizar esas realidades, a adherir a esas realidades y a hacer carne gradualmente a partir de esa adhesión esas realidades en nuestra propia conciencia. Eso está en el camino de todos nosotros. Nosotros no estamos acá para romper el velo de lo que la conciencia interna no nos ofrece. Estamos para adherir a ella, para amarla y permitirnos ser sus herramientas en la materia. Eso es lo que tenemos que hacer nada más. Entonces, toda la energía de la cual dispongamos, que sea para eso,
Cuando necesitemos una información, la vida interna nos la va a ofrecer. Y cuando la vida interna nos ofrece una información, es porque realmente es necesaria para nosotros, porque tiene que ver con nuestro servicio, tiene que ver con nuestra interacción en este plano, tiene que ver con lo que aquella información sería capaz de estimular en nuestra conciencia, hacia dónde podría dirigirse nuestra conciencia, cuáles serían sus alcances a partir de recibir el estímulo de esa información. Hace un rato decíamos, una información es un patrón vibratorio. ¿Será que cualquier patrón vibratorio nos sirve? Si recibieras una información tan importante como esa y no necesitaras el contacto con ese patrón vibratorio, lejos de verte beneficiado, te verías perjudicado. Y lejos de beneficiarse la humanidad, porque alguien tuviera esa información, la humanidad también se vería perjudicada por tu intermedio. Cada vez que alguno de nosotros busca tener lo que no necesita, no se perjudica exclusivamente, sino que perjudica al conjunto del que forma parte. Esta humanidad, buscando lo que no correspondía, llevó a la humanidad toda y al planeta todo a una consecuencia nefasta. Está bien. Uno puede decir, es demasiado drástico este hombre. Este muchacho preguntó muy bien. Sí, pero la pregunta que hiciste es de un tenor y una consideración tal vez de las más importantes en este momento en la vida planetaria, que es precisamente ser o no un ser rescatable, tener o no la condición de rescatabilidad. Y lo importante en cada uno de nosotros es trabajar día a día para rescatar la vida planetaria. Aquel ser que pudiera momento a momento trabajar incansablemente, sostenidamente, infatigablemente, persistentemente en el rescate de la vida planetaria, estaría diciendo de sí mismo todo. No es preguntarnos qué somos, qué iniciación tenemos, si somos rescatables, si no somos rescatables, si soy de este rayo, si soy de aquel linaje, si vendré de Sirius, si vendré de Erx. No es esa la pregunta que tenemos que hacernos. No es esa. No es esa. No es gastar esa energía. Nosotros tenemos que trabajar para el rescate de la vida planetaria. Trabajando sobre nuestra conciencia, en la elevación de nuestra conciencia, trabajamos en el rescate de la vida planetaria. Lo demás se da por añadidura. Hace 2000 años el instructor Jesús lo dijo bien claramente el instructor Jesús, por sus obras los conoceréis. Es manifiesto que hay miles de millones de personas cuyas obras trabajan en la destrucción del patrón de la esencia planetaria, en la destrucción de la anulación de la expresión de la esencia de este planeta. Y solamente un pequeño porcentaje del total general de la humanidad trabaja para que la luz se libere y para que la esencia cumpla con su cometido y encuentre en la vida planetaria el marco para aquello que tiene que desenvolverse. Quienes trabajan para eso están diciendo de sí mismos todo. Muchas gracias.